Hola, soy George, el hermano de Peppa, y soy huérfano. Pues ya les contaré cómo fue que quedé huérfano. Actualmente vivo en los Estados Unidos y tengo 21 años. Cuando sucedió esto yo tenía 12 años. Pues resulta que un día cuando yo y Peppa estábamos estudiando la preparatoria, a Peppa y sus amigos se les ocurrió hacer un viaje al bosque para disfrutar unos días al aire libre y estar conectados con la naturaleza. Entonces Peppa le consultó a nuestros papás la idea de ir al bosque. Como nosotros habíamos sacado muy buenas notas en la escuela, nuestros papás aceptaron ir, así que un día después que el año escolar había terminado, nuestros papás estaban solicitando los permisos con los papás de los amigos de Peppa. De inmediato todos aceptaron y después de un rato llegaron a dejar a sus hijos a nuestra casa. Ya después pedimos prestado el autobús de la señorita Liebre y inmediatamente nos lo prestaron. Como papá Cerdito podía conducir, no fue necesario que los asignaran un conductor bueno. Entonces ya nosotros ya habíamos alistado nuestras cosas que necesitaríamos para estar esos días fuera de casa, así que esa tarde subimos nuestras maletas bosque. En el camino todos íbamos muy felices, íbamos cantando, riendo, platicando, hasta que de repente vimos un camión que venía de frente al autobús y papá por suerte pudo esquivarlo. Todos nos asustamos por eso, pero mamá Cerdita nos tranquilizó. Bueno, ya después de 2 horas de ir en el camino por fin llegamos al bosque. Cuando llegamos todos nos bajamos muy alegres y cuando bajamos nos reunimos todos para escuchar un consejo que nos iba a dar papá Cerdito y mamá Cerdita, y el consejo fue que no anduviéramos alejados de ellos, pues en el bosque hay muchos animales salvajes y no querían que a nosotros nos pasara algo, porque nuestra seguridad para ellos era nuestra prioridad. Bueno, ya después mamá y papá se pusieron a construir la tienda, o sea la cabaña donde nos íbamos a hospedar esos días. Cuando terminaron de hacer la cabaña ya eran las 10 de la noche y nos pusimos a asar malvaviscos en una fogata. Ya después que comimos todos los malvaviscos, nuestros papás nos dijeron a todos que fuéramos a dormir adentro de la cabaña, pues ya era muy tarde. Nosotros les hicimos caso y nos fuimos. Ya todos se habían dormido y yo era el único que estaba despierto y pude ver a mamá y papá entrando a la cabaña 1 hora después que nosotros nos habíamos acostado. Ya como a las 12 de la noche vi como la bolsa a donde dormía Dani perro estaba haciendo sacada fuera de la cabaña. Yo silenciosamente lo seguí y me espanté cuando vi que la bolsa a donde dormía Dani perro estaba haciendo sacada de la cabaña. Después vi como la bolsa donde dormía Dani era estrellada contra una roca que había. Después una criatura con forma de caníbal lo sacó de la bolsa de dormir y lo metió en su camión. Nuestros papás, como habían escuchado los gritos desgarradores de Dani perro, salieron muy asustados y me preguntaron que por qué gritaba así de horrible Dani, y yo les conté todo lo que había pasado. Entonces todos los amigos de Peppa también se habían despertado y salieron afuera a ver qué había pasado. Mi papá, muy preocupado, les dijo a todos que volvieran a entrar a la cabaña, cuando de repente esa monstruosa criatura apareció de la oscuridad y todos quedamos en shock al ver, y papá Cerdito de por favor le pidió que se fuera. Entonces la monstruosa criatura reaccionó sacando de su camión una filosa motosierra y le cortó un brazo a papá Cerdito. Todos comenzamos a correr por todo el bosque mientras esa horrible criatura nos iba persiguiendo, y Richard, que ya estaba muy cansado, se tropezó pues el cansancio era mucho y la monstruosa criatura aprovechó eso y sacó un cilindro que tenía muchos clavos y metió a Richard y lo tiró por un abismo, haciendo que cuando iba cayendo hacia abajo los clavos se le fueran incrustando en todo el cuerpo. Después esa monstruosa criatura sacó un gancho de su camión y lo puso hacia abajo del abismo para traer de vuelta el cilindro con Richard, que yacía sin vida. Cuando lo logró sacar, lo metió en su camión con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. Después seguimos corriendo hasta que papá Cerdito dijo que ya no aguantaba más, pues como la monstruosa criatura le había cortado el brazo, se estaba desangrando desde hace rato y eso ya le había quitado mucha fuerza, así que cayó al suelo agonizando y de nuevo, como es de esperarse, lo amarró a un árbol y el otro extremo lo amarró a su camión. Cuando arrancó el cuerpo de papá Cerdito se partió y todos los órganos quedaron regados. Después la monstruosa criatura se bajó de su camión, recogió todo y lo subió a su camión de nuevo con una sonrisa de oreja a oreja. Pedro Pony salió a la carretera a querer pedir ayuda, pero la criatura pasó su camión por encima de Pedro Pony y su cuerpo quedó tendido en medio de la carretera que había en ese bosque. Ya solo quedaba Peppa, Susie, Rebeca, mamá Cerdita y yo. Después corrimos hasta que por milagro encontramos el autobús. Todos nos metimos muy alegres pues mamá Cerdita tenía una copia de las llaves del autobús, así que no fue problema. El único problema era que no podía conducir. Entonces todos nos asustamos pues vimos que la criatura se acercaba. Yo con mucho miedo me metí abajo de un asiento y como yo era pequeño no me podría ver. Después esa criatura lanzó un gancho que atravesó la ventanilla y jaló a Rebeca. Después hizo el mismo procedimiento que hizo con papá Cerdito, la amarró al pie, amarró a su camión y arrancó, y el cuerpo de Rebeca se partió y así como quedó papá Cerdito también
también sus órganos quedaron regados. Después él se bajó y los metió a otra caja que andaba en su camión. Después lanzó una hacha y esta impactó en Susie Oveja, quien cayó al suelo y fue jalada por la monstruosa criatura con otro gancho. Después le pasó su camión por encima y el cuerpo de Susie quedó destrozado. Entonces después se acercó a mamá cerdita con una motosierra y comenzó a cortarla hasta que mamá cerdita perdió la vida. Después él, con toda la cacería que había realizado, agarró los cuerpos y comenzó a desmembrarlos. Después los metió en una caja grande que traía en su camión, pero yo por milagro no me pudo ver. Ya cuando él arrancó su camión y se fue, yo me acordé que el autobús tenía un conductor automático, así que lo activé y a través de una búsqueda por voz le dije que quería ir a mi casa y ya le proporcioné la dirección, y así fue que pude sobrevivir a esa cacería de ese maldito caníbal y ahora aquí vivo en Los a mi familia. Amigos, esperamos que les haya gustado este creepypasta que preparamos con mucho amor para ustedes. Les invitamos a suscribirse al canal para que no se pierdan ni un tan solo de nuestros creepypastas, y también les invitamos a dejar un buen like. Bueno, esto ha sido por hoy.